Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la lección número 27 de Un Curso de Milagros, que es la frase por encima de todo quiero ver. Personalmente es una de las lecciones que más me gustan por el hecho de que esa frase por encima de todo quiero ver me parece que es una petición interna de querer ver lo auténtico. Ya no hay una petición progresiva, no hay una apertura progresiva, sino es el reconocimiento de que en este instante quiero ver lo auténtico, quiero reconocer quién soy. Y aunque parezca algo muy simple, en el fondo es lo único que este proceso nos pide, el abrirnos a la verdad, el abrirnos a lo auténtico, ya que este recuerdo no viene de nosotros mismos, es decir, no es algo que podamos hacer de forma consciente. El recuerdo de lo que soy va a venir de la mente que no ha olvidado quién es. Por tanto, nuestra única función es reconocer quién soy, es decidir que quiero dejar las ilusiones para poder reconocer la verdad. Y eso se puede resumir en toda esta frase: por encima de todo quiero ver, por encima de las ilusiones, por encima de mis deseos personales, por encima de mis apegos, por encima de esa aparente voluntad separada, donde parece que lo que sucede no tiene que ver con lo que yo realmente quiero. Por encima de todo eso, que al final es lo falso, que al final son las ilusiones, quiero ver la verdad. Quiero abrirme a reconocer quién soy. Y lo bueno de esta frase es que es una decisión sin niveles. No en ningún momento expresa que quiero empezar a ver la verdad o que quiero empezar a abrirme a la verdad. En todo momento expresa que quiero ver la verdad. Por encima de todo quiero ver lo auténtico. Si continuamos en la siguiente lección, será la extensión de esta frase a por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Que de otra manera no es más que verlo desde la verdad, verlo desde el amor, verlo desde la unidad. Si podemos cambiar la palabra, pero al final es lo mismo. Y esta apertura interna no puede ser parcialmente, tiene que ser completa. No, es decir, para que se pueda producir, tiene que haber una apertura total a querer ver la verdad. Y evidentemente a lo largo de mi día a día empezaré a identificarme en las circunstancias, en las ilusiones, y parece que haya dejado en un segundo plano esta petición, esta apertura interna de querer ver la verdad. Pero como al final reconocer lo auténtico solo lo puedo reconocer en este instante, tengo la opción de volver a abrirme a esta petición. En cada instante volver a desear ver la verdad. Por eso el libro siempre nos invita a practicar cada frase a lo largo del día para convertirlo poco a poco en una apertura. Es como un entrenamiento a nuestra mente, también hacia nuestra confianza, para que poco a poco nos resulte más fácil poder aceptar este camino, poder aceptar al final el amor, poder aceptar la verdad. Y en definitiva es el sentido de esta práctica, de esta lección. Por encima de todo quiero ver, por encima de todo quiero reconocer la verdad.